Bien, compañeras, compañeros, ¿cómo están? ¿Bien? Sí, qué bueno. ¿Cómo están Ramiro, José Eladio, Verónica? Pues, me da gusto saludarles otra vez. Buenos días. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Igualmente. Bien, sí, Qué bueno. muy buenos días. Pues vamos a desarrollar nuestra sesión. Yo creo que eh, es conveniente detenernos un poquito en medio de tanta información que ustedes han recibido. Creo que sería conveniente conversar en la primera sección de nuestra sesión de hoy, que se va a desdoblar en dos partes el módulo, hoy y mañana, sobre casos y sentencias del tribunal, cómo ha aplicado la tecnología digital del tribunal y cómo los casos y algunas sentencias que han tenido que ver con el acceso a la justicia y el uso de la tecnología digital. Lo vamos a ver hoy y mañana. Vamos a hacer, sin embargo, una inflexión. Hoy yo tengo preparado una ruta para este efecto, pero antes a mí me gustaría que no se escapara de nuestro radar la discusión que está en toda la prensa hoy y que toca de frente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal. Entonces, dediquémosle unos minutos a este tema y me gustaría explorar sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posibilidad? Que les quiero decir que la forma del nombramiento de consejeros y magistrados, históricamente en el ámbito del derecho procesal y del derecho constitucional, se ha entendido como una garantía. La forma del nombramiento es una de las garantías de llamadas orgánicas para asegurar la independencia y la imparcialidad, ¿no?, de los juzgadores. Así como nosotros venimos sosteniendo en este diplomado que la tecnología digital es una garantía coadyuvante, complementaria de la buena administración electoral, de la participación ciudadana, de la administración de justicia. Hay que regresar un poquito al ABC de las garantías y preguntarnos por las formas de nombramiento. ¿Qué opinan? ¿Ustedes consideran que votar popularmente a los consejeros y magistrados sería pertinente, sería conveniente? Estamos en un espacio académico y lo podemos discutir con toda libertad. ¿Qué opina Ramiro, Eladio, Adolfo? A ver, Eladio. Hola, muy buenos días. Gusto en saludarlo de nuevo. Buenos días a todos mis compañeros también. Independientemente de todas las filias y fobias que pudiesen darse con respecto a las opiniones en estas circunstancias, y más aún frente a quien lo plantea, y desde mi punto de vista, lo digo en mi formación como politólogo, creo que perderíamos rumbo con respecto de quién representa a quién, ya que la propia conformación del sistema político mexicano en el tenor de la división de sus tres poderes. El legislativo representa en dos partes: la Cámara Alta a los estados, la Cámara Baja a los ciudadanos, en sus propios tanto cosa de manera uninominal como de manera plurinominal, perdón. Aquí la distorsión sería ahora tener que nombrar representantes de la población para que coordinen el trabajo de los demás representantes. Creo que esa parte, desde mi punto de vista, creo que perderíamos el rumbo, perderíamos el piso más bien de ubicación de cuál sería la representatividad para la función a la que deberían de estar, deberían de ser electos, ¿no? O sea, en primer término, esa sería mi primera distorsión mental,
en la que creo que ahí perderíamos esa parte. Esa sería mi participación. Gracias, Eladio. Entonces tú dirías no, porque habría una confusión entre quién representa a quién y cuál es, digamos, la función, que también impactaría en la función. No es una función de representación. No es una función de Finalmente, representación. efectivamente, no es una función de representación. Ajá. Pero también creo que en nuestra democracia está desarrollándose, o sea, no es una democracia acabada, sino estamos en pañales, creo que en algún momento, pero también creo que estamos construyéndola a pasos agigantados. De igual forma, las instituciones tienen que ir creciendo de alguna manera. No tengo aquí la bola de cristal para ver cuál es el rumbo correcto ni que debemos de tomar, porque creo que además estamos tan creciendo en dos términos. En primer término, en la forma de democracia interna del propio país, y en otro término, como lo estamos viendo en este propio diplomado, ¿sí? Tecnológicamente al ritmo de todo el concierto del planeta y de los otros países, ¿no? Para estar a la par, ¿no? O sea, este diplomado forma parte de ello incluso. Entonces, yo creo que en esa parte, pues desconozco cuál sería la forma correcta en este momento de que debemos. Pero no debemos desechar tampoco las propuestas de desarrollo, ni de estancamiento. O sea, no podemos decir aquí se queda y así ya están bien, ¿no? Sino sí tiene que crecer, pero también tenemos que ver cuál es la forma en que tiene que seguir creciendo. Esa sería mi participación. Gracias. Bien, gracias. Ramiro o Adolfo, ¿quién quiere participar? José Eladio. Adelante, Ramiro. Gracias, señor. Bueno, con relación al tema que plantea, es bastante polémico y creo que es consecuencia de muchos males que hay en la judicatura. Porque, bueno, de inicio yo puedo decirle que no comparto esa propuesta. No la comparto bajo ninguna circunstancia. Porque de alguna forma demorona la calidad del litigio e independientemente de eso, no tendríamos esa garantía de la que usted nos hace referencia. Considero que es parte de un problema dentro de la judicatura porque la sociedad en general no conoce cómo funciona precisamente esos órganos jurisdiccionales, ni mucho menos toma en cuenta la trascendencia de que las personas que estén al frente de esos lugares jurisdiccionales, pues necesiten ser de alguna forma personas completamente técnicas en el derecho. Entonces, creo que partimos de diferentes problemas que hay en la judicatura en el sentido de que es una respuesta, esta propuesta considero que es una respuesta a una judicatura que durante muchos años fue cerrada, no fue abierta a la sociedad. Entonces, son propuestas, creo yo, desafortunadas porque hace mirar hacia adentro o mirarse en un propio espejo de que, bueno, en realidad lo estoy haciendo mal y aquí ni siquiera se toma en consideración el sentido de los fallos, sino que simplemente parten de una visión populista en el sentido de que, por así decirlo, el pueblo, que en realidad pues, no hay algo que sea el pueblo, pues tiene ese poder de elegir incluso a las personas titulares de los órganos jurisdiccionales. Y bueno, en conclusión, yo considero que no comparto esa propuesta. Sin embargo, bueno, lo último que decía mi compañero Heralio, en el sentido de que no podremos estar estancados, creo que sí podríamos mejorar el sistema de elegibilidad de las magistraturas, incluso también de las y los ministros de la Suprema Corte, pero en un sentido de darle más espacio a la academia, a las personas técnicas que no forman parte de la judicatura o no tienen una carrera judicial, pero tanto como irnos al extremo de que se conviertan en puestos de elección popular, considero que sí es bastante aventurero y desafortunado, señor.
Correcto. Bien, Ramiro. O sea que dirías que es una propuesta eh, mm, equivocada para con un motivo también justificable, con un motivo por lo menos explicable. Es decir, hay que considerar que es una propuesta muy agresiva, muy atrevida, muy fuera de la convención, la tradición, la costumbre que tenemos, de la forma como se nombran estos cargos, pero al mismo tiempo también el Poder Judicial ha dado motivos por su rigidez, digamos, o su falta de apertura, acceso, vínculo con la sociedad. Eso es lo que yo entendí. Sí, claro, ¿Verdad? y de hecho comentábamos en una clase que los litigios, por ejemplo, en Europa, en España, eran muchísimo más frecuentes y el número se disparaba en comparación a México. Y es Claro, sí. precisamente porque la sociedad está más empapada de qué derechos tiene, qué puede hacer, qué no puede hacer, y es algo que en México nos hace falta. Y creo que si se ampliara esa cultura jurídica, iría a la par de promover un Estado de Derecho y mejores instituciones. Si tenemos mejores ciudadanos, somos mejores servidores públicos, sí o sí. Vaya, al final de cuentas, es desafortunado esto que le estoy diciendo, pero yo lo veo día a día en los trabajos que he tenido. Vaya, hay muchas personas que se me han acercado y me dicen, ¿sabes qué? En la dependencia en que me encuentre, ¿sabes qué, Ramiro? Es que, ¿cómo es posible que por este trámite me están dando trabas? ¿Que no tengo derecho a esto? ¿Que no tengo derecho al otro? Y fíjense, ni siquiera son abogados. Sin embargo, son conscientes de que ellos pueden exigirle al Estado. Y si tuviéramos más ciudadanos así, créame que cada servidor público que se fuera topando sería un servidor público que fuera mejorando en el desempeño de sus funciones. Entonces, creo que es parte de lo que nos hace falta, una difusión de la cultura jurídica, y la sociedad entendería la trascendencia de las personas titulares de estos puestos en órganos jurisdiccionales, y por supuesto que estas propuestas ni siquiera llegarían a la luz, no tendrían lugar. Correcto. Muy bien, también es muy buena. Muy buena observación. Gracias, Ramiro. Adolfo, entonces tú piensas que no o que sí. Es descabellada la propuesta. Pues había que analizar la propuesta en su conjunto, o sea, de manera detallada, ¿no? Concreta. Porque el presidente ya mandó su mensaje, ¿no? Que es muy revanchista, es agresivo. Yo digo que es violencia innecesaria, ¿no? Pero tendrá sus razones, porque el INE también no es una palomita blanca, ¿no? Y también los encontronazos con los magistrados del tribunal. Ya ve que hace poco hubo un albazo en la sala superior y quitaron al presidente, magistrado presidente, ¿no? Entonces, esa fue una reacción también de control de poder. Eso entonces también tú lo ves como que hacia adentro de las instituciones electorales también hay, digamos, algunas disfunciones, ¿verdad? Y un poco da motivo a que haya este tipo de propuestas. Esa es la idea. Así es. Muy bien. ¿Alguien más que estaba haciendo algún comentario? Quizás los consejeros o una parte de los consejeros eh, eh, pueden responder a una cuota partidaria. Algunos fueron diputados o senadores de algún partido político. No, creo que no. Los senadores, los consejeros y los magistrados en funciones no, pero sí trabajaron algunos en el Poder Legislativo. El propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, fue secretario técnico de una comisión para la reforma del Estado en el Senado de la República. O el presidente del tribunal también eh, colaboró al inicio de su carrera en el Senado de la República, en la Comisión de Justicia, pero digamos, hay reglas, ¿no? Hay incompatibilidades, debe pasar un determinado tiempo, tanto para entrar a la función
profesional electoral como para al salir de ella dedicarse al litigio, por ejemplo, en el ámbito electoral, pues hay ciertas reglas. Entonces, quizá habría que examinar esas reglas, pero digamos, aquí el punto está en cuáles serían, Eladio, las ventajas, las desventajas. ¿Hay alguna experiencia comparada que pudiéramos analizar, alguna experiencia en otro país de que se elijan por voto directo a los integrantes de los órganos judiciales? Creo que en Estados Unidos se elige a los sheriffs, ¿no? En los condados se eligen al juez de la ciudad, o sea, se elige por voto directo. En Bolivia, la constitución de Evo Morales del año 2008-2009 también estableció este modelo, y los magistrados del Tribunal Electoral plurinacional, sí, plurinacional, pluriétnico, hacen campaña en televisión. En televisión presentan sus propuestas. Entonces, habría que examinar, porque no corresponde a nuestra tradición, eso sí, en México, la forma como nosotros hemos diseñado procedimientos de nombramiento, pues es diferente, ¿no? Porque, digamos, el concepto del Estado constitucional democrático que hemos llevado a la normatividad supone que estos nombramientos son indirectos, los hace una combinación del Ejecutivo y el Legislativo, o en el caso de los consejeros electorales del INE, pues la convocatoria la emite la Cámara de Diputados, ¿no? Hay una comisión de postulación, de evaluación de los perfiles técnicos, y es la Cámara de Diputados la que por 2/3 nombra a los consejeros, y mientras que los magistrados electorales es una combinación de la convocatoria de la Suprema Corte, que revisa los perfiles técnicos, integra las ternas, las envía al Senado de la República, y el Senado de la República, después de audiencias públicas con los integrantes de las ternas, nombra a los magistrados por 2/3 partes también. Entonces, esa es la forma. Y, digamos, la estructura y el sentido, vamos a decir, la filosofía, la política constitucional para recubrir de garantías la independencia y la imparcialidad, está dada por toda una serie de normas que tienen que ver con la duración en el cargo, la remoción del cargo, la forma como se termina el cargo, la responsabilidad como servidores públicos, sí, que puedan tener por sus decisiones, el presupuesto, la remuneración, la capacidad de dictar normas internas y hacerlas valer, la fuerza normativa de las sentencias. Todos estos elementos forman parte de las garantías, ¿sí?, de que está recubierta la función tanto de los consejeros como de los magistrados, ¿no? Entonces, así. Bien, a ver, Eladio, por favor, un poco más, y luego vamos a girar hacia nuestro plan de vuelo de hoy y mañana. Adelante. Gracias. Creo que debemos de considerar que no existimos, lo digo por todos, ciudadanos puros. O sea, sí tenemos de alguna forma, por nuestro conocimiento y experiencia, ¿sí?, alguna identificación de ideas con alguien semejante. Eso es lo natural. O sea, si bien es cierto que el liberalismo nos da esta libertad de pensamiento, pero también no existe como tal un ciudadano puro. Por lo tanto, creo que sí tendríamos que
poner muy bien o hacer un análisis muy a pie juntillas, como se dice, para ver cuál sería la mejor propuesta para que de alguna manera, si es que existen como tales, terminar con los vicios que pudieran darse o compromisos políticos por ese tipo de puestos que se dan por el tipo de elección, pero también que pudiera también romperse de alguna manera esa idea de apertura total, ¿no? O sea, a lo mejor habría que analizarlo muy bien. O sea, coincido con Ramiro, no hay que cerrarnos a la idea de transformación y cambio, sino al contrario, hay que abrirnos a ella, sí, pero hay que hacerlo de una manera bastante puntual. Muchas gracias. Sí. Muy bien, sí. Bueno, pues desde un punto de vista jurídico, desde el ángulo jurídico y constitucional, la pregunta sería si hay una contradicción. Y como bien dijo al principio, ¿no?, nuestro compañero Eladio, hay una confusión de los papeles porque la representación política, que es una soberanía delegada, ¿verdad?, la ejercen los poderes políticos, o sea, el ejecutivo y el legislativo, y los poderes y órganos de control y de garantía, que son los órganos autónomos, y el poder judicial, que ejerce una función de control fundamentalmente sobre el ejecutivo y el legislativo, o sea, que producen las leyes, que las aplican en el ámbito de la administración, y sobre los propios órganos inferiores del Poder Judicial, pues la Suprema Corte, como Tribunal Constitucional, ejerce una función de control de la regularidad del orden jurídico. La pregunta es si sí se afecta, digamos, el modelo de la división de poderes y la separación de funciones, eligiendo a los jueces en términos generales, bueno, de manera directa por el pueblo, o los fortalece. Porque también he captado que dice Ramiro, bueno, pues es que también el Poder Judicial puede estar muy cerrado, dice el presidente de la República, cooptado por partidos o por intereses corporativos o de diverso tipo de intereses, y entonces abrirlo al voto ciudadano podría, digamos, fortalecerlo. Es una pregunta muy importante porque le podría dar una fuerza, dicen algunos, de tal magnitud como la del Ejecutivo y la del Legislativo. Ese es otro aspecto que desde el punto de vista politológico, Eladio, habría que examinar. O sea, si ese es el factor, o si de todas maneras, una vez electos, lo que ha pasado en otros países, aún electos por el voto ciudadano, de todas maneras, la independencia y la imparcialidad otra vez vuelven, y ya en el ejercicio de la función, a ponerse en duda, porque entonces saldría lo mismo. Probablemente el tema de la independencia y la imparcialidad de la actuación de los consejeros y de los magistrados no tenga que ver de manera decisiva con la forma del nombramiento, ¿sí?, sea por un poder político o por el pueblo en las elecciones, sino que tenga que ver con las garantías del ejercicio del cargo, de las garantías del ejercicio del cargo, y que queden muy claras las competencias de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Porque el motivo de este último capítulo, de este desencuentro al que estamos asistiendo, es porque ha habido una divergencia notoria de criterios en relación con la propaganda, la publicidad gubernamental durante la llamada veda previa, o sea, que es el tiempo previo a la jornada para la revocación del mandato del 10 de abril. Esto es así como el último capítulo de una serie de desencuentros que se remontan hasta 2018 y a 2019 y probablemente antes. Muy bien. Bueno, lo dejo ahí puesto sobre la mesa. Es importante tenerlo
presente, porque pues es un asunto de opinión pública, del debate público que tenemos hoy. Giremos ahora y les voy a proponer un plan de vuelo para nuestra sesión de hoy y de mañana, ¿sí? Vamos a seguir trabajando algunos contenidos que creo que son importantes, que no los perdamos de vista. He diseñado esta ruta. Vamos a ver 10 aspectos, casos y sentencias destacables que tienen que ver con la justicia electoral digital, ¿sí? En México. Vamos a ver reafirmar de qué se trata la cuarta revolución industrial y cuál es el estado en que se encuentra en el 2022, ¿sí? Vamos a repasar un poco el tema de la abogacía digital y el informe Alter Work que hicieron unos expertos españoles recientemente dado a conocer sobre la abogacía digital. Los principios y las garantías del Estado constitucional. Vamos a sobrevolar un poco más esto que estamos hablando, el modelo judicializado de justicia electoral, los medios de impugnación en el Estado federal, que ofrece una complejidad mayor para institucionalizar un modelo de justicia electoral digital, ¿de acuerdo? Porque si fuera un estado central probablemente sería más fácil, en un estado federal es más complicado. Luego, estuvieron viendo ayer antier los antecedentes de la digitalización en la justicia federal y local. Yo mismo les comenté y estuvimos viendo lo que pasó con el amparo, las controversias y las acciones constitucionales. Tengámoslo presente. ¿Cómo hemos reaccionado a la pandemia y a este momento post-pandemia? ¿Qué se está discutiendo en términos de la digitalización? Y también cómo el tribunal, que es el motivo de este módulo, ha incorporado este reto y ha tratado de responder a él de manera institucional desde el año 2020, 2021, y en qué estamos en el 2022. Vamos a ver, y seguramente mañana lo vamos a detallar, mañana, los casos, tanto de 2020 como de 2021, en que se fue cimentando y consolidando a través de resoluciones judiciales el modelo, digamos, o por lo menos la opción, si no el modelo, la opción de la justicia, del juicio en línea en materia electoral, ¿sí? El juicio en línea electoral. Sí, entonces, vamos a ver. Miren, primero, cuando les pregunten, oigan, bueno, ¿y qué aprendiste o qué vieron en el diplomado, ¿no? De justicia electoral digital. Tienen ustedes y tenemos que tomar en cuenta a este personaje, ¿sí? A Klaus Schwab. Klaus Schwab es el autor del concepto de cuarta revolución industrial. ¿De acuerdo? ¿Qué es la cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial es la combinación de elementos de innovación tecnológica que se han venido acumulando y que hoy están en un proceso de intensificación. ¿Sí? Es básicamente las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la biotecnología y las nuevas fuentes de energía. Esto es una intensificación del uso de las tecnologías digitales combinadas con tecnologías bioquímicas, o sea, cómo es posible hoy, si se cuida uno y tiene uno
una vida y unos cuidados con ciertos elementos bioquímicos, vivir 100 años. Vivir 100 años. ¿A ustedes les interesaría vivir 100 años? Yo creo que sí. Entonces, bueno, dentro de 10 años, eso va a ser una tecnología a disposición. Claro, habrá que ver el costo, pero cada vez más la biotecnología va a operar sobre nuestro sistema biológico, neuronal, y va a poder darnos estas posibilidades, ¿sí? Entonces, esta cuarta revolución industrial es la cuarta etapa de la evolución del capitalismo, ¿de acuerdo? Que ha tenido 3 aceleraciones o 3 revoluciones industriales previas. Primera revolución industrial, ya habíamos anticipado, la del carbón, el acero, la máquina de vapor, hilados y tejidos, la industria textil, mediados del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. Así tengámoslo presente por cada 100 años como a la mitad de cada siglo. De la mitad del siglo XIX el inicio del siglo, a la mitad del siglo XX, la segunda revolución industrial. Es básicamente la energía eléctrica que nos cambió la vida, la forma de trabajar, las relaciones sociales y el derecho también, ¿no? Y el petróleo, además muchas otras tecnologías, telégrafo, radio, aviones. Nos pudimos mover por primera vez a más de 30 kilómetros por hora. Entonces, imagínense que antes de la primera revolución industrial y de los ferrocarriles y después del coche automotor movido por un motor de combustión interna, pues no nos movíamos, no nos podíamos transportar a más de 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, esto llevó a una aceleración de la vida. Tercera revolución industrial, básicamente el Internet y la televisión e Internet. ¿Sí? Y este Internet que fue avanzando hasta encontrarse con lo que tenemos hoy. Tenemos una intensificación de estas nuevas tecnologías. Entonces, hoy cada vez más, unos países más rápido que otros, unos sectores de la población más rápido que otros, unas regiones más rápido que otras, pero todas tenemos más, tenemos más acceso, más tecnología, más posibilidades de comunicación, de transportación, de uso de estos aparatos inteligentes como lo que estamos usando ahorita, que es impresionante, ¿no? Estemos comunicándonos de manera remota sin problemas. En general, las plataformas digitales y las tecnologías funcionan con la cuarta generación de tecnología digital, la 4G. Pero ya tenemos encima la 5G. Hay en México 120 millones de smartphones. 120 millones. Habemos 127 millones de mexicanos. Hay 120 millones de teléfonos inteligentes. Estamos incorporando la quinta generación digital de tecnologías digitales, la 5G. Un punto importante que ha pasado, digamos, de los últimos años a la fecha, de cuando en 2016 Klaus Schwab planteó en un libro que ustedes pueden consultar en la red, la cuarta revolución industrial. ¿Qué es la cuarta revolución industrial? Sí, la cuarta revolución industrial, repito, es esto que he mencionado. Y, digamos, uno de los indicadores y avances más recientes es el concepto del metaverso. Esto que lanzó, pues, el dueño de Facebook, que cambió
la identidad de Facebook a metaverso. El metaverso es una expansión del Internet. El metaverso es una forma eh, de expansión de las posibilidades tecnológicas, dice Steve Jobs, ¿no? Creador de Facebook, de Apple, perdón, de Apple, que lo que hace es conectar una red de ordenadores, ¿verdad? Los interconecta, están distribuidos por todo el mundo, y podemos tener acceso a muchísimos materiales digitales. Entonces, esta es ya la próxima evolución de la cuarta revolución industrial, o sea, el siguiente paso, porque se están comprando terrenos. ¿Qué les parece? Se están comprando propiedades dentro del metaverso. O sea, grandes empresas están comprando, como si se tratara de la realidad tradicional, están comprando espacios, terrenos, granjas, ¿no? Dentro de una realidad que se manejará en tercera dimensión y que nos va a permitir, pues, digamos, como en Matrix, ¿no? Acceder a realidades virtuales ilimitadas. Esta es la principal innovación dentro de la cuarta revolución industrial. Entonces, tengámoslo presente, porque si bien está en una fase incipiente, está avanzando de manera sostenida. El concepto de metaverso, que es una genialidad y que nos va a permitir, claro, siempre tendremos los constreñimientos de la desigualdad social, la brecha digital, las limitaciones para acceder a esos mundos virtuales, pero también tendremos la oportunidad de hacerlo. O sea, aquí están las dos perspectivas, ¿no? La ciberoptimista y la ciberpesimista, que se dan cita en este tema. Entonces, tengamos presente, por favor, esto, ¿no? Porque uno de los propósitos de este diplomado es sensibilizar, concientizar y, digamos, poner en claro en dónde estamos, particularmente en el tema de la justicia en línea y la justicia electoral digital, pero en un contexto que tiene varios círculos concéntricos, y uno de esos círculos concéntricos es esto que se está formando para los próximos años, porque antes de que termine esta década, en los próximos 3 a 5 años, vamos a ver cosas impresionantes. Estamos en medio, digamos, iniciando la cuarta revolución industrial. A ver, Eladio, por favor, adelante. Gracias. Y solo para continuar con su exposición y, como se dice en Twitter, abrir hilo con respecto de una plática en el mismo sentido. Hablando del metaverso, ¿cree usted que llegaremos al control total del individuo con respecto de su movilidad, acción, finanzas, educación, desarrollo exclusivo de que sea de la digitalización, a tal grado que no pueda salir ni de mi casa porque mi celular no me lo permita o porque me lo permita, donde no pueda pagar ni los tacos porque mi celular no me lo permite, o porque si alguien me bloqueó el teléfono ya no hice absolutamente nada y no puedo salir ni de casa, donde no pueda comunicarme ni decirles estoy bien, donde ya sea el control total de la vida del individuo, iba a decir del ciudadano, pero es del individuo, ¿sí? Con respecto de
la vida digital y hablando en esto de términos del metaverso, ¿no? Es solamente para abrir hilos. Muchas gracias. Claro. Sí, sí, desde luego siempre habrá riesgos, ¿no? Y hablando de la democracia en su sentido más amplio, como una forma de vida, ¿no? Como una forma también de vivir la vida, ¿no? Y del bienestar, la felicidad, los derechos, la posibilidad del equilibrio razonable en nuestras relaciones sociales, ¿no? Y políticas. Lo que está en juego en estos años es el modelo de democracia que va a prevalecer en el futuro, que es en alguna medida a lo que te refieres. Si podemos conservar la libertad de optar y la libertad de escoger la modalidad o las modalidades de nuestra vida, ¿o no? Y si vamos más bien a pasar de ser dioses que hemos podido controlar, entre comillas, más bien explotar la naturaleza, ¿verdad? Y haber hecho este portento de civilización con grandes avances innegables en materia de medicina que nos permiten alargar la vida. Nosotros deberíamos morir a los 40 años, ¿sí? Y vivimos el doble, porque hemos introducido innovaciones en la salud, la medicina, la alimentación, el ejercicio, la forma de vida, nos ha llevado a vivir el doble, 80 años. Deberíamos morir a los 40, 50 años. Está programado el organismo para durar ese tiempo, ¿no? Pero antes de que termine esta década, se va a multiplicar la posibilidad de vivir 100 años, ¿no? Con todos los impactos que esto va a tener en las profesiones, en la vida social, política. Y también quizá con las ventajas por la experiencia, la inteligencia, quizá la mayor sensibilidad y conciencia humanas, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Ahora, creo que pueden ocurrir las dos cosas, ¿no? Las proyecciones son de que, digamos, vamos a seguir siendo muy humanos, aunque nos podamos convertir, como dice el profesor Yuval Harari, ¿verdad? De hombres a dioses, de dioses a máquinas, aunque nos convirtamos cada vez más en máquinas. Creo que, bueno, el arte cinematográfico, literario, entre otras expresiones del arte, nos advierte que seguiremos siendo humanos. No nos convertiremos en máquinas ni seremos dominados por las máquinas, aunque podemos correr ese riesgo, ¿no? Pero, digamos, ya estamos bastante condicionados por la tecnología desde la primera revolución industrial. La vida cambió. En la disciplina del cuerpo, la mente, el trabajo mecanizado, industrializado en las fábricas, en las oficinas, en el gobierno, en las empresas, pues ha sido una constante a lo largo de estos 250 años que llevamos dentro del proceso de la economía capitalista y el Estado, sea democrático liberal o democrático tipo soviético, ¿no? Porque ellos también consideran que es democrático el Estado comunista, ¿no? Que gestionan de otra manera el poder, la soberanía y las decisiones públicas. Entonces nosotros lo hacemos de otra manera, lo hacemos en una sociedad plural, en donde no hay un solo partido, hay varios partidos, hay una pluralidad ciudadana, una diferencia cultural notoria, y procesamos esas diferencias a través de los procesos electorales, el proceso legislativo, administrativo, judicial, las relaciones contractuales, ¿verdad? Formales e informales entre las personas, físicas o personas morales. Entonces, este modelo que
está ahora, digamos, cada vez más imbricado con la sociedad digital, vamos a decir, ¿no? Con la tecnología digital, con una civilización que está dando un cuarto paso dentro del capitalismo a la vida digital, vamos a llamarlo así, pues siempre contará con esta dimensión muy humana y con los riesgos correspondientes. Eso creo que así se puede ver, estimado Eladio. La otra es que la pandemia vino a dejar claro, a intensificar, a hacernos conscientes de lo útil que puede ser la tecnología digital utilizándola razonable o racionalmente. Nos ha ayudado mucho. Y es más, nos encontró y mostró las limitaciones de la sociedad y del Estado, porque debimos estar más preparados y no lo estuvimos. Debemos aprender la lección y mejorar en el ámbito más amplio los instrumentos jurídicos para poder desarrollar mejor el proceso electoral, pues el proceso legislativo, administrativo o judicial, ¿no? Tanto porque se mejoren las leyes, la Constitución, las leyes, los reglamentos, como las prácticas. Y también mejorar nuestra relación personal, nuestros hábitos tecnológicos. Tener cuidado en esto, estudiarle un poco más, entenderle más y poder accionar en este caso que nos ocupa en el ámbito de los procesos electorales y la justicia electoral con estos medios digitales. Pero claro, como ya hemos conversado en otras sesiones, pues requerimos que también haya un compromiso serio por parte de los representantes políticos para que sí le asignen una prioridad a el avance y la implementación de una estrategia digital. Porque parece que la pandemia, una vez que está pasando a una etapa distinta a lo que ya se llama la pospandemia, nos estamos perdiendo interés, incentivos en la aplicación de la tecnología digital a la justicia. Como que bueno, ya pasó la emergencia, ¿no? Y entonces volvemos a lo que estábamos antes. Volvemos a imprimir documentos, a llevarlos a la oficialía de partes, ¿no? A que nos los sellen, a que vayan firmados estos documentos, ¿no? A que tengamos pues la certeza, la seguridad de que es con la forma tradicional de tramitar los juicios como estamos más seguros. Nos cuesta trabajo a todos este cambio. Como nos dijo la semana pasada Gabriela Barquetín en un evento, cambiar la mentalidad de analógica a digital. O sea, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y aquí me paso al segundo punto, que es el tema de la abogacía digital. Porque desde 1996, este otro personaje que hay que tener presente es un escocés que hizo su tesis de doctorado en la Universidad de California en San Diego, Richard Susskind, presentó una tesis, pues, imagínense, hace casi 30 años, ¿no? En donde advirtió, es un abogado, advirtió que el abogado del mañana, así se llamaba la tesis, el abogado del mañana, la abogacía digital, iba, si no se adaptaba, a perder posición
en el mercado jurídico, judicial. Y pues se hizo famoso por esa tesis, en donde pues además ha por todo el mundo vendido sus asesorías y servicios para cómo reconvertir los despachos de abogados, incorporando las nuevas tecnologías y usando la inteligencia artificial para ahorrar costos y aumentar la eficiencia de la administración de negocios jurídicos y judiciales. Richard Susskind se ha vuelto toda una estrella internacional en estos últimos 25 años, ¿no? Porque no solo escribe libros, sino también realiza consultorías y proyectos de desarrollo de las firmas de abogados que transitan a la digitalización. Pues, recuerden ustedes la sesión que tuvimos recientemente, en donde invité a una persona común y corriente como nosotros, ¿no? Muy a la mano y una persona muy operativa, ¿no? El doctor Sergio Boeta, que con su despacho como amparista, ¿no? Pues ha adaptado su negocio a las nuevas tecnologías de una manera a mano. Vaya, el hombre no es multimillonario ni tiene un despacho internacional, tiene un despacho en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, pero usa el amparo digital y le ha permitido ampliar sus servicios a varias regiones del país. Entonces, en esta materia electoral también estamos invitando, incentivando, promoviendo que nos convirtamos en abogados digitales, ¿no? En que sí demos el paso a que pues los abogados, los partidos, los candidatos, los despachos, quienes son los usuarios del servicio de administración de justicia electoral, pues lo usen. Y para eso sí requerimos un conjunto de factores. Decía yo que el informe Alter Work, pues es, imagínate, Alter Work quiere decir trabajo alternativo, trabajo alterno, la otra forma de trabajar. Entonces hicieron una radiografía de la transformación digital de los despachos. Dijeron, ¿en qué estado se encuentra? En 2022, ¿sí? Parece que partieron de la hipótesis de que los despachos y los servicios legales sí se estaban transformando. Dijeron, vamos a ver si es cierto. Y había que reconocer que Richard Susskind tuvo razón hace 25 años. Entonces, hicieron una investigación, o si era una cuestión más de imaginación, de especulación, de deseos, ¿no? La pandemia, dijeron, no ha sido tan determinante, fíjense, como pensábamos que podía ser para catapultar la abogacía digital. O sea, somos los abogados, y yo me cuento dentro de ellos, como que más resistentes al cambio, ¿no? Nos cuesta como que más trabajo. Decía Eladio, pues eso es lo que pasa al Poder Judicial, y por eso, decía otro compañero, pues el presidente dice ahora que los elijan, ¿no? Por el pueblo, a ver si sacudimos un poco el árbol. Bueno, es una solución un poquito radical, ¿verdad? Porque pues hay otras formas también de reconsiderar, retroalimentar, fortalecer a las instituciones, ¿no? Dicen en este reporte que confirmamos que hay una tendencia conservadora de los abogados. Los despachos sobre todo dicen, bueno, ¿cuánto puedo ganar más si doy el paso a la digitalización? Y en las instituciones también se piensa,
cuánto voy a ganar, más bien voy a perder. En todo caso, los sistemas digitales, informáticos, la inteligencia artificial, ¿sí?, me va a desplazar. Y entonces decimos, no, despacio. Además, el costo, ¿dónde está el marco jurídico? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde está la infraestructura, la conectividad suficiente? ¿No? Ahora, hemos licitado 5G, que se necesita para que funcione bien una plataforma digital nacional, ¿sí?, para los juicios en línea, se requiere 5G. O sea, tecnología digital de quinta generación, donde la banda es más ancha, corre los datos, la información, los sonidos de una manera más fluida, más estable. Y tampoco esto está muy claro. A ver, por favor, adelante, si alguien quería comentar algo, por favor. Sí. Doctor, incluso, bueno, con relación a lo que comenta, los clientes de alguna forma exigen más y creo yo que para bien. Por ejemplo, tuvimos varios matices desde hace algunos años, para empezar con la transparencia y el acceso a la información pública. Eso la transparencia abonó a una democratización de cómo funciona la administración pública. Tenemos por otro lado que existen plataformas digitales que cualquier persona puede emprender y y se lo comento porque me ha pasado. Ahora ya no, exacto, he estado abierto. Ahora, y en gobierno digital, el e-government. Ahora ya no, nunca me imaginé, desde una mente reducida, claro, que me fueran a preguntar algo así. Generalmente me dicen, oye, tengo este problema, y un problema tan ordinario como cualquiera que se le plantea a un abogado. Sin embargo, me dijeron, ¿sabes qué? Era un despacho de arquitectos. Me dicen, ¿sabes qué? En el despacho estamos diseñando una aplicación en la que va a ser un catálogo digital, se van a ofertar es como un Uber Eats, pero de arquitectos. Y en vez de comida, van a ser servicios muy concretos de diseño, obviamente, pues de proyectos arquitectónicos. Entonces, era un proyecto muy, muy padre y querían conocer los matices de los marcos legales que debían delinear esa parte. También logro ver otro campo muy importante de presión por la academia. Por ejemplo, la Universidad Panamericana, que es la única que yo me he dado cuenta, oferta un programa de derecho, tiene que ver con tecnologías de la información y derechos de autor. Son muy pocas las universidades que contemplan ese tipo de cosas. El Tecnológico Monterrey tiene una carrera muy padre, una maestría que tiene que ver con Estado abierto y Estado digital, que se llama Gobierno y Transformación Pública. Y Correcto. de alguna manera empiezan a cambiar el modelo de negocio de los abogados. Es decir, nos empiezan a exigir más, actualizarnos, a efecto de que precisamente hacer frente a esas necesidades que ahora tenemos como sociedad y como gobierno. Correcto. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Entonces, este informe, ahí voy, Eladio, este informe revela que, digamos, ni tan, ni muy, esa sería la conclusión. Después de 25 años, hacemos una evaluación y con todo y la pandemia, decíamos, no es lo que se esperaba de velocidad, de este cambio de mentalidad y de prácticas analógicas a digitales, pero tampoco tan lento como para que no le pongamos atención y no nos adaptemos a ese cambio. Efectivamente, el propio presidente de la Suprema Corte la semana pasada lo subrayaba. No podemos seguir, ya les decía yo, en la otra sesión que tuvimos, resolviendo cosas tan exigentes de hoy con las recetas de hace 30 años, 40 años, es evidente. Entonces sí, tenemos que adaptar y no se requieren cambios cuánticos,
sino pequeños y medianos cambios en la forma como pensamos en lo que tenemos que capacitarnos y actualizarnos, que es esto que acabas de mencionar, ¿no? Para poder sincronizarnos mejor. Y, repito, no se requiere tampoco saltos cuánticos, sino ir, digamos, planeando, que esto es lo que el reporte dice. El informe Alter Work dice que no lo planeamos, o sea, vamos, digamos, de manera intuitiva y conforme las necesidades se presentan, pues incorporándonos a este mundo tecnológico sin planeación, tanto los abogados individualmente considerados como los despachos y las instituciones. Se presenta la necesidad, la urgencia, damos respuesta. ¿No? Entonces, eso es algo que pues así funcionamos. Pero la idea sería que hubiera más planeación, programación y que pudiéramos decir, a ver, yo voy a ir avanzando en mis operaciones profesionales, ¿no? Incorporando estos medios tecnológicos y fortaleciendo también mi entendimiento, comprensión, capacidades, habilidades en estas materias. Eso es lo que dice el informe Alter Work, ¿no? Que ni tan ni muy. O sea, ni ha ido en 25 años. Richard Susskind fue como muy tremendista, muy casi dramático. Oye, si no nos adaptamos, van a ver lo que va a pasar en 30 años. Y 30 años después, o 25 años después, con todo y la pandemia, pues es diferenciada. El fenómeno es, digamos, muestra unos y otros perfiles, ¿no? Entonces eso quería comentar. Eladio, adelante, Eladio, por favor. Sí. Gracias. Creo que tanto lo que dice mi compañero Ramiro como también lo que usted expone me parece bastante interesante, porque refuerza bastante en lo que también su invitado en la sesión anterior comentó. El abogado ya no solamente necesita saber de leyes, sino también necesita ya saber de tecnología digital. Un abogado que finalmente nada más se queda exclusivamente en las leyes, pues ahorita ya su mercado de acción y más en estas circunstancias, pues está fuera de acción. Lo que me hace recordar que en algún momento, cuando yo empecé a estudiar Word, me acuerdo mi primer contacto con la computadora, me decían, ya el analfabeta, pues finalmente ya no es el que no sabe leer y escribir, esto ya universalmente se podría decir que está cubierto, sino que los nuevos analfabetas son quien no está conectado a la vida digital. Estamos de acuerdo entonces con esto, de que en todas las carreras y en el mundo moderno, ya no solamente se necesita ser especialista en nuestra área de desarrollo, sino que además hay que saber y dominar la vida digital. Es decir, así como existe y usted está planteando en este momento la abogacía digital, existirá el ingeniero digital, el politólogo digital, etcétera, ¿no? En otras áreas también del conocimiento. Muchas gracias. Correcto. Sí, entonces, bueno, creo que ahí tenemos, ¿no? Unos elementos. ¿Qué pasó con la cuarta revolución industrial? El metaverso. Nada más. Nada más. Están migrando, abriendo, desdoblando esa modalidad las grandes empresas de información, conocimiento y desarrollo de datos y están en una realidad alterna comprando terrenos, o sea, propiedades dentro del metaverso. ¿Por qué? Porque dentro de unos pocos años vamos a andar con unas gafas, ¿no? Que además al principio podrán costar mucho, pero después costarán menos, ¿no? Pero vamos a tener acceso a esa realidad virtual y vamos a poder, como bien dijo con mucho sentido nuestro compañero, también correr el riesgo de ya no salir de la casa, ¿no? Porque pues vamos a poder hacer muchas cosas, servicios, ¿no? Bienes, acceso a bienes, etcétera, desde la casa. Bueno, pero les quiero decir que en eso estamos. Se están rediseñando las leyes laborales, ¿no? Porque al ahorrar el tiempo de los traslados, por ejemplo,
podemos beneficiarnos con otros elementos. Así que podemos trabajar 4 días a la semana, no 5. Se puede, como lo están haciendo los holandeses en el norte de Europa, además con climas inhóspitos y muy complicados, decir, oye, ¿sabes qué? Reducimos la jornada laboral de 5 a 4 días y las personas van a ser tanto o más productivas. Entonces, tener en cuenta esto. ¿Sí? Ahora, vamos un poco más hacia el tema propiamente del Estado constitucional y la materia electoral. Entonces, aquí me parece que es muy importante lo que nuestro compañero mencionó, se lo agradezco mucho, que lo haya traído a la mesa, que desde hace 10 años también con la iniciativa del gobierno abierto del presidente Barack Obama, hemos evolucionado del gobierno ejecutivo, digamos, abierto, a el Estado abierto. Ahora es no solo el gobierno, sino el Parlamento y el Tribunal abierto. Uno de los ejes de trabajo de esta integración del Tribunal Electoral es precisamente ese, el Tribunal abierto. Y como bien se apuntó, pues desde hace 20 años, 2001, 2002, la primera ley de transparencia es del año 2002. Está cumpliendo 20 años la primera ley de transparencia en México, que estableció las primeras obligaciones de transparencia, que instauró el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Y que también advirtió pues, el problema de la protección de los datos personales y la importancia de los archivos tradicionales y de los archivos digitales, ¿verdad? Entonces, estos 3 elementos tienen que ir de la mano. La reforma 2007, que empezó a establecer un proceso de sincronización nacional en torno a las leyes de transparencia, que no se logró sino hasta 2014, con la reforma del 2014 al artículo 6º de la Constitución, convertir el Instituto Federal de Acceso a la Información en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y tratar de establecer con una gran plataforma digital nacional que existe, ¿no? Aunque tiene sus limitaciones, pero funciona, podemos encontrar la información que no teníamos antes. O sea, es un salto muy importante de cómo hemos podido dar ese paso a un estado digital, digamos, en el sentido incipiente, vamos, ¿no? De que tengamos en plataformas digitales la información que va desde la estructura orgánica, las funciones, los contratos, el marco jurídico, las operaciones financieras. Se entendía y se sigue entendiendo, pensando que reduciría la corrupción, aumentaría la eficiencia, ¿no? La productividad y la participación ciudadana. Entonces, creo que nos hacen falta evaluaciones en México, investigaciones de conjunto para mirar qué pasó 20 años después y 7 años después, ¿no? De 2002 y de 2014, 8 años después a 2022, con esta política de transparencia y, digamos, Estado abierto, porque también toca al Poder Judicial. Dice el presidente de la República, no creo mucho en eso, porque en la época en que hubo más apertura y que más leyes de transparencia, ha habido más corrupción. Y él lo interpreta como si fuera una especie de disfraz o de simulación, ¿no? Seguramente es legítimo
el hacer esos cuestionamientos, porque es verdad que ha habido también un aumento en la corrupción, hemos bajado de posición en relación con otros países en el índice de corrupción, ¿no? Y es uno de los principales problemas que enfrentamos en México, que es la debilidad del Estado de Derecho, la ilegalidad y la impunidad. La impunidad. Entonces la pregunta crítica es, bueno, ¿y entonces qué hicimos o qué estamos haciendo? Dice el presidente, pues es que esos sistemas fueron creados por los mismos que incentivaron la corrupción. Fue una especie de simulación. Yo creo que podríamos matizar ese tipo de aseveraciones, ¿no? Porque hay también avances importantes. O sea, sí también se han podido detectar grandes fraudes, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema de Odebrecht. No habría sido posible el detectar esas operaciones fraudulentas de una empresa que también debía ser, como ha sido, ¿no?, sancionada duramente, por corromper. Y los otros por dejarse corromper también, igual en Perú que en México, en otros países, por Odebrecht. ¿Sí? Entonces, repartiendo dinero que luego puede haber ido a las campañas para el financiamiento político. Y, sin embargo, si no tuviéramos estos avances, habría pasado totalmente de noche, ahí sí. Ahora por lo menos hay procedimientos judiciales que están en marcha para poder atribuir responsabilidades y sanciones. Ahora, yéndonos al tema propiamente, al ámbito electoral, lo mismo. O sea, los organismos electorales hoy mandamos solicitudes de acceso a la información y nos las tienen que contestar, las contestan. Hay oficinas completas dedicadas a atender esas solicitudes de acceso a la información pública, para saber qué está pasando dentro de la institución, a qué se destinó el dinero, por qué se tomaron determinadas decisiones. Podemos ver los perfiles, las agendas, la información, los planes de trabajo, el presupuesto. Hemos avanzado muchísimo. Ya no digamos hace 20, hace 10 años no teníamos esto. Y hoy tenemos estas ventajas, digamos, que nos brinda la digitalización y las políticas del Estado abierto y el Estado digital, lo podemos llamar así, ¿no? Entonces, en materia electoral, pues hemos también transitado y avanzado muchísimo. Quizá dentro de este mundo sean los partidos políticos los que mantengan una mayor cerrazón todavía hacia sus procesos internos, porque claro, porque están de por medio las estrategias electorales también. La propia ley de transparencia establece que no hay acceso a la información pública legítimo de los partidos políticos que involucre el mostrar sus estrategias político-electorales. Entonces también hay un margen de maniobra para los partidos. Pero creo que nos hace falta mucho para avanzar en este terreno, porque uno de los principales operadores de la justicia electoral son los partidos políticos. Y si los partidos políticos no avanzan en sus plataformas digitales para poder al servicio de su propia militancia, los medios para poder participar y eventualmente quejarse dentro de los partidos porque les hayan vulnerado sus derechos político-electorales, pues va a ser muy difícil, porque de allí los militantes tienen el derecho de saltar al ámbito administrativo electoral o de la justicia electoral para defender sus derechos, ¿no? Entonces, esta laguna de infraestructura requerimos urgentemente llenarla, saldarla, porque de otra manera, al menos en esta materia electoral, no vamos a avanzar en el Estado digital, ¿sí? Y el Estado abierto, una mayor facilidad para la participación ciudadana
ya sea como militantes de partidos o ya sea como ciudadanos, candidatos, abogados, usuarios de la justicia y como servidores públicos también. Entonces, este es un reto importante para estos próximos años, sin duda alguna. Porque ¿de qué se trata? Nosotros tenemos un modelo judicializado de justicia electoral, ¿no? Tenemos medios de impugnación de carácter procesal y además tenemos un Estado federal. Tenemos por lo menos 4 o 5 ámbitos de validez. Fíjense, está el ámbito de validez jurídica, municipal, porque los municipios pueden presentar controversias constitucionales, ¿no? Y se está discutiendo en varios estados, los municipios pueden presentar acciones de inconstitucionalidad local para combatir leyes locales, ¿no? Está el ámbito de validez estatal, propiamente las leyes estatales, las constituciones estatales. Luego tenemos el ámbito de validez federal, pero luego tenemos el ámbito de validez de la Ciudad de México, que es un régimen especial, artículo 122 de la Constitución. Luego tenemos otro régimen jurídico de validez nacional, porque hay leyes nacionales, no nada más generales, federales o locales, sino nacionales. ¿Sí? Luego tenemos también el ámbito propiamente constitucional. O sea, cuando el Tribunal Electoral hace lo que hizo antier, ¿no? O lo que hizo la semana pasada, declara que es inconstitucional, que no está amparado por la Constitución una determinada acto o resolución, o en este caso la interpretación de que hizo el Congreso sobre una ley, ¿verdad? Sobre la Ley Federal de Revocación del Mandato, ese acto o resolución del tribunal es de naturaleza y de ámbito propiamente constitucional. Está decidiendo si es conforme a la Constitución, tanto la competencia como la naturaleza o el contenido del acto que se está impugnando. Entonces, imagínense esta complejidad. Aparte tenemos el ámbito interamericano, Comisión Interamericana y Corte Interamericana, sexto ámbito. O sea, tenemos muchas esferas de validez jurídica y también la complejidad de instaurar allí un sistema de medios de impugnación digital, imagínense ustedes. O sea, porque en esta materia electoral están como sujetos electorales los ciudadanos, los partidos, los candidatos, ¿no? Y luego también aparecen los medios de comunicación. Aparecen incluso sujetos, pues, eclesiásticos, notarios públicos, ¿no? Fiscales, ¿no? Las redes sociales, Facebook, Twitter, o sea, es complicado. Ahora, instaurar un sistema completo de justicia electoral digital que incluye infraestructura, marco jurídico, presupuesto, capacitación, operación, pues es todo un reto. En un modelo judicializado que además ocupa mucho el servicio de administración de justicia, o sea, no hay un solo país en el mundo en donde el Tribunal Electoral resuelva entre 10 y 15 mil asuntos anuales. Entonces, hay dos caras de una misma moneda. Por una parte es complejo instaurarlo, Adolfo y Eladio, ¿no? Y por el otro es indispensable, digamos, es importantísimo para poder fortalecer la garantía de la participación ciudadana, del acceso a la justicia, ¿verdad? Entonces, esto, tenerlo también presentes. Hay diferentes otros modelos de justicia. Por hay unos que usan más los medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Hay otros que los menos, pero todavía le dan una participación importante
al Poder Legislativo para resolver las controversias electorales, ¿sí? Pero la tendencia de los últimos 30 años ha sido a que sean los tribunales electorales los que resuelvan las controversias en la materia electoral, como lo tenemos en México, y por lo tanto aquí se requiere, repetimos, dar el siguiente paso. Este sistema de medios de impugnación, por lo tanto, pues con cada entidad federativa maneja sus medios de impugnación en materia electoral, pues hay 32 tribunales electorales locales, hay 32 OPLE o institutos electorales locales, más las 5 o 6 salas regionales, incluida la especializada, más la sala superior, tenemos toda una configuración compleja que tenemos que coordinar para institucionalizar un modelo de juicio en línea y de justicia electoral digital, ¿sí? Tenemos precedentes, ya lo hemos visto en este diplomado, ustedes ya vieron que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, desde 2009, que otros tribunales superiores de justicia locales han hecho innovaciones. Yo les mostré cómo pues hay abogados que usan desde 2013 el amparo digital, con todas sus fortalezas y debilidades desde dentro de la administración y de los usuarios también, ¿sí? Y cómo finalmente también con todo y que la pandemia provocó una aceleración en esta materia, ¿sí? Esta ha sido diferenciada, gradual, y hay dudas sobre la forma en que se pueda consolidar. En otros países, ya lo saben ustedes, lo hemos conversado, pues igual que en México, ha habido avances, pero no de manera consolidada. Entonces, hay países que son más pequeños, como Costa Rica, Uruguay, que pudieran decir, oye, ahí pudieran avanzar más rápido en los juicios en línea y en la justicia electoral digital, y resulta que no, porque tienen plena confianza en la forma como han venido operando. Y este tema de la confianza es otro componente crucial, central, porque, por ejemplo, en Brasil, la desconfianza y el fraude, como les mencionaba yo en la sesión anterior, condujo a digitalizar las elecciones, de tal manera que el voto a través de la urna electrónica desde 1998, 2000, se convirtió en una política electoral sostenida que 10 años después, o sea, en el año 2010, consumó todo un proceso de que en ese país todas las elecciones son digitales, ¿no? Y siendo un país federal también, ese hay que estudiarlo con más detenimiento, ¿sí? Bien, entonces tenemos respuestas diferenciadas. La pandemia, pues hombre, además generacionalmente, intergeneracionalmente, normalmente en los poderes judiciales y en los tribunales electorales, las personas que son nombradas son personas que ya tienen una cierta experiencia, no son millennials, sino que son premillennials. Entonces, ha costado más trabajo el cambiar la mentalidad analógica a la mentalidad digital, ¿sí? Y eso también es otro factor. Aun cuando hay asesores, operadores, tecnólogos, gente de ingenieros de sistemas, expertos en en estas tecnologías, pues también, digamos, hay pues ciertos desfases, ¿verdad?, en la cultura generacional que lleva a esta condición. En cuanto al marco institucional del juicio electoral en línea en México durante 2020 y 2021, ustedes pueden encontrar en la red los acuerdos, tanto del Consejo de la Judicatura para efectos de la Suprema Corte, amparo, controversias, acciones de inconstitucionalidad, como los acuerdos que fue emitiendo la Sala Superior
del Tribunal Electoral, desde el acuerdo 2, el acuerdo 3, 4, hasta el acuerdo 7, en donde fundamentalmente entre marzo de 2020 y septiembre-octubre de 2020, se establecieron los criterios para implementar el juicio electoral en línea. Y no solo el juicio electoral en línea, sino la operación judicial electoral del Tribunal Electoral, la Sala Superior, y también las salas regionales que tuvieron que hacer uso de las videoconferencias, ¿no? Todavía lo hacen, pues, ¿no? Las audiencias, que eso era una duda importante, las audiencias remotas o a distancia, del desahogo de pruebas. O sea, ¿cuál es una prueba que no se puede desahogar vía digital? Pues la inspección ocular. La inspección ocular. O sea, si alguien ofrece una prueba para decir que se violó la cadena de custodia, por ejemplo, pues ¿cómo lo van a desahogar de manera digital? Hay que ir físicamente al lugar, presencialmente, para poder diligenciar la prueba, ¿no? Para poder desahogarla. Entonces, tener en cuenta estos elementos, se ha hecho un gran esfuerzo para poder, pues, transitar a esta condición, ¿verdad? Claro, la idea sí fue acercar la justicia a los justiciables, que se mantuvieran abiertos las salas, los tribunales. Bueno, hubo momentos de mucha duda. Hacia adentro de la propia sala superior hubo magistrados, 2 o 3 magistrados, que mostraban su diferencia o divergencia de criterios, porque sostenían que no se debería de instrumentar y abrir la modalidad del juicio en línea solamente a 2 medios de impugnación, que son el recurso de reconsideración y el recurso de revisión, que le recae a la sentencia que la sala regional especializada pronuncia en el procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? O sea, pero claro, pero había que tomar esa decisión, primero por la pandemia que estaba encima, era difícil también operar técnicamente para establecer, instrumentar estas medidas, y segundo, porque en esos 2 recursos, el de reconsideración y el de revisión al procedimiento especial sancionador, las salas del tribunal contaban con el expediente digital. Entonces esto facilitaba las cosas. Eso fue en una primera etapa. Luego la segunda etapa, ya en septiembre del 2020, el acuerdo y los lineamientos de la sala superior, que extendieron a todos los medios de impugnación el juicio en línea. Otra vez, no ha sido sencillo. Pasa, como vimos, con el tema del amparo digital, y se verá aquí cuando el último módulo se vea el tutorial y la forma como funciona el juicio electoral en línea, pues contar con la FIDEL, ¿no? La firma electrónica, o contar con la e-firma del SAT, ¿no? De tal suerte que esto pueda también, bueno, esa es la llave para operar el sistema. Cada vez se le allanan requisitos, se facilitan el acceso y la operación, sí, sí, sí. Pero desde luego también se requiere, pues, todavía purificar, perfeccionar y hacerlo más fluido. Ahora, tenemos alrededor de 400 asuntos que en 2 años se han tramitado completamente por vía digital en el tribunal. Sí, sí, sí. Y sería deseable que aumentaran y que lo siguiéramos incentivando. Esta es la idea. Esta es la idea. Por el lado del acceso a la justicia. Por el lado del acceso a la justicia. Ahora, por el lado del debido proceso, la pregunta sería si el juicio en línea
brinda las garantías de seguridad jurídica suficientes? La respuesta es sí. Podemos decir, repito, que salvo la prueba de inspección ocular, todas las demás pruebas se pueden diligenciar y desahogar en vía digital. Y si examinamos la parte de la tutela judicial efectiva, o sea que si se cumplen, se notifican y se cumplen las sentencias, sí. En eso hemos avanzado desde hace años. Entonces, eso. Ahora, los casos y las sentencias sobre implementación del juicio electoral en línea, que detallaremos el día de mañana, es que se presentaron en 2020 y en 2021 varias controversias, ¿no? Porque se dudaba interesadamente y se controvertía por parte de algunos sujetos electorales, partidos o candidatos, sobre todo de ámbito local, la legalidad o la constitucionalidad de la modalidad digital. ¿Sí? Entonces, hubo quien decía, oye, me pones, apruebas unos lineamientos en el Tribunal Electoral local para que yo use el juicio en línea local, ¿sí? Pero es inconstitucional porque no hay un marco jurídico que lo respalde, ¿de acuerdo? Y la respuesta tanto de la sala regional en su caso como de la sala superior fue en el sentido de que es una modalidad opcional, que no porque no tenga un respaldo en la Constitución de manera expresa, no es legítimo, porque como ya vimos, pues el artículo 1 de la Constitución establece, entre otros, el principio pro persona, que hay que enfocar la operación jurídica en favor de los derechos progresivamente, en favor de ampliarlos y de cumplirlos de mejor manera. Segundo, que el artículo 6 de la Constitución establece este mandato de la inclusión en la sociedad de la información y el conocimiento, el acceso a Internet. Tercero, el artículo 17, el acceso a la justicia, ¿no? Expedita, pronta y eficaz y gratuita. Y luego cuarto, los artículos 41 y 99, que establecen las bases de la operación del sistema electoral y de la justicia electoral. Entonces, sumados esos elementos, esos 6 artículos fundamentalmente, tenemos como resultado un marco que facilita, ¿no? Con un sentido principialista, ¿no? y garantista el usar la modalidad digital. Entonces, eso se ha reiterado, se ha ampliado, precisado en varias de estas sentencias que vamos a examinar mañana una a una, ¿de acuerdo? El primero, en el caso Oaxaca, que procedió de una comunidad indígena. Vamos a ver el caso interesante de unas medidas cautelares que se presentaron por vía electrónica, para también por correo electrónico en condiciones, circunstancias excepcionales, y que prosperaron. Sí, hubo una divergencia dentro de la sala superior, pero es importante tenerlo presente. O el caso de Nayarit, igual por la legalidad, constitucionalidad del régimen, de un régimen de juicio en línea, o Coahuila, Hidalgo, o también, a ver la otra, el uso de los expedientes digitales remotos, de forma remota, que un servidor público no está violando alguna disposición si se lleva el expediente digital a su casa, ¿sí? O sea de un OPLE, o sea de un INE, o sea del INE, y desde allí pues lo revisa y todo. Eso también es algo que ocurre de manera muy común, pero hay de expedientes a expedientes. Si estamos hablando de un expediente en donde está involucrada la fiscalización de recursos públicos de los partidos, ¿no? ¿Qué tanto será posible que determinadas personas tengan acceso al expediente digital?
y qué garantías de ciberseguridad ofrecen. Lo vamos a ver mañana, detenernos en estos aspectos, ¿no? Para, pues, tenerlo presente. Nos vamos despidiendo por hoy, estimados compañeros. No sé si tengan ustedes algún comentario final o alguna pregunta, estimados amigos, Eladio, Adolfo, Guillermo o Verónica. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Conclusión, por el momento, es, hemos avanzado, sí. Tenemos mucho por hacer también. La tesis principal es que requerimos un conjunto de componentes que van desde la práctica, la cultura, la capacitación, la infraestructura, ¿no? El marco jurídico, la decisión política. Porque sí significa que es una hipótesis que sigue vigente: menos corrupción, más eficiencia, más participación ciudadana, más acceso a la justicia, y ojalá que también significara un mejor Estado de Derecho, Eladio, ¿sí? Esa sería la idea. Y estamos plenamente embarcados en este proceso de cambio. Lo que vaya ocurriendo mañana, pasado, la reforma electoral, los debates, lo que ocurre el 10 de abril, a ver cuántas personas votan, sí, porque van a poder votar. Ayer la consejera Carla Humphrey dio los datos de cuántas personas están habilitadas para votar desde el extranjero. Lo van a poder hacer por vía digital. Entonces, tener presente también que no es un asunto metafórico, no es un asunto fuera de nuestra cotidianeidad. Es que el 10 de abril, para la jornada electoral relativa a la revocación del mandato, hay mexicanos que van a votar vía electrónica, ¿sí? Y también puede haber litigios que se presenten ante el tribunal por esa operación electrónica. Y el tribunal los podrá resolver si se presentan por esa vía, ¿no? De manera totalmente digital. Bueno, pues entonces estamos viendo las semillas de lo que será el árbol que va a crecer, ¿no? De la justicia electoral digital en el futuro ya no tan lejano. Ojalá que así sea y que se faciliten las cosas para, pues, que podamos mejorar nuestros procesos democráticos de participación política. Esa es la idea. Muy bien, compañeros, nos despedimos hoy. Seguimos mañana. Vamos a atacar directamente estas sentencias para enterarnos más cómo es que la sala superior del tribunal ha abordado y resuelto tales asuntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, pues entonces cuídense mucho. Nos estamos viendo mañana en punto de las 9 de la mañana. Que tengan buen día. Gracias, un gusto saludarla. Hasta mañana. Buenos días, gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Girel, muy amable.